cómo puedo yo conocerme, autoevaluarme para empezar mi viaje a la empleabilidad. Como punto 2 tenemos elaboración de nuestro CV. Punto 3, hazte visible en redes. Punto 4, cómo empiezo la búsqueda. Y punto 5, los modelos de CV. Empezamos con este punto número 1. De hecho, antes, para empezar este punto 1 de quién soy, les dejo esta reflexión, ¿no? Este quote. De hecho, Oscar, ¿no? Uy, creo que tengo ahí un poquito de interferencia, chicos. No sé si es que me ayuden, por favor, apagando los micros para no generar esta interferencia y para poder escucharnos todos bien, ¿sí? Les decía que les dejo este mensajito antes de poder empezar con la presentación del día de hoy. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? Recordemos cuál es el objetivo siempre de nuestro CV, ¿no? Nuestro CV, la hoja de vida, el perfil, el currículum vitae, tiene diversos nombres, ¿no? Tiene muchísimos sinónimos, pero tiene un solo objetivo, ¿sí? Ahora, vamos, ¿quién soy? Antes de poder, ¿no? nosotros elaborar nuestro CV, siempre les vamos a recomendar hacernos primero esta pregunta. ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son mis objetivos de manera personal, profesional, laboral, educativos? ¿No? Primero hay que conocernos, hay que saber qué oportunidades de mejora tenemos, cuáles son estas fortalezas o estas habilidades que he estado desarrollando en estos últimos años. Para esto, les recomendamos estos 3 puntos. ¿Cómo quieres que sea tu próximo empleo? ¿No? ¿En qué posición te gustaría estar de aquí a unos 2, 4, 6 años? Hay que definir nuestros objetivos laborales, ¿no? Hay que elaborar un plan de acción. ¿Y a qué me refiero con el definir nuestros objetivos laborales? Tener, ¿no? De repente un proceso, ¿no? Un objetivo claro, ¿no? Si es que de repente a mí me gusta mucho el diseño, ¿no? Me gusta el diseño gráfico, me gustan los colores, ¿no? Soy una persona creativa, ¿no? De manera, ¿no? De manera referencial podríamos no considerar algunas carreras como publicidad, ¿no? Como marketing, ciencias, ¿no? de la comunicación, ¿no? En donde relativamente pues tengamos este tipo de perfil, ¿no? Entonces, primero hay que definir cuáles van a ser mis objetivos laborales, cuál es esa posición a la que yo quiero, ¿no? Poder llegar a obtener en algún momento, ¿no? Y sobre todo, colocarnos tiempos, ¿no? Identificar de aquí a unos 2 años en qué posición me gustaría estar. De aquí a unos 4 años, ¿no? Que es medianamente largo, ¿no? El tiempo, en qué posición me gustaría estar. De aquí a 6 años, ¿no? Que ya es mi objetivo a largo plazo, en qué posición, en qué empresa me gustaría estar. Y en base a eso, primero hay que identificar cuáles son, ¿no? Estas, y aquí voy al punto 3, cuáles son estos, a ver, que justo lo tengo por acá, mejor lo veo así, ya. ¿Cuáles son, no, esta lista de competencias personales? ¿Y a qué me refiero con competencias personales? Son estas características que a una persona las va a definir, ¿no? Por ejemplo, la puntualidad, ¿no? El ser organizado, ¿no? El ser empático, el de repente poder, ¿no? Orientarme a tener una vocación de servicio, ¿no? A identificar de repente cuáles son las necesidades de alguna persona, ¿no? De repente de algún cliente en alguna empresa, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocernos, ¿no? Tenemos que identificar qué fortalezas tenemos, cuáles son estas características que de repente hay otras personas que nos conocen, que nos estiman, pueden destacar sobre mí y sobre todo uno mismo. Hay que hacer esta autoevaluación. Y también, súper importante, poder identificar cuáles son estas características a mejorar, ¿no? Cuáles son estas habilidades en las que me gustaría poder trabajar, poder repotenciar para yo poder seguir creciendo, desarrollándome y poder mejorar sobre todo estos aspectos. Una vez que nosotros llegamos realmente a poder conocer, ¿no? A identificar en qué no soy súper bueno y en qué debo de mejorar, en qué debo de repotenciar estas características, ya vamos a pasar a poder, ¿no? Elaborar nuestro CV.
Les dejo también aquí un poquito de información de estadísticas. ¿Ustedes sabían que solo el 20% de los CVs recibidos en una convocatoria pasa a la siguiente etapa? Tenemos que formar parte de ese 20%. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Antes, hay que definir sobre todo, y justo lo que les decía al inicio en el segundo slide, recordemos cuál es el objetivo del CV. El currículum vitae, la hoja de vida, el perfil, ¿no? Tienen muchísimos sinónimos, pero tiene un solo concepto. Es este documento que representa el conjunto de datos personales, estudios, logros, experiencia laboral e interés personal. Ahora, ¿cómo hacer un CV sin estudios o sin experiencia laboral? Les dejo estos 4 consejos y de hecho vamos a poder profundizar un poquito más en cada uno de ellos. De lo bueno, poco. Lo recomendable, ¿no? En la manera de lo posible es hacer nuestro CV, mi hoja de vida, mi perfil, en solo una hoja, ¿no? No necesitamos más. Sí han habido también algunas preguntas, algunas dudas en algunas entrevistas, en alguna conversación que he podido tener, ¿no? En donde me dicen, André, la verdad es que la información, ¿no? La experiencia que tengo, los estudios que tengo, a veces no llega a poder, ¿no? Calzar solo en una sola hoja, ¿no? Entonces llego a veces hasta las 2 o 3 hojas, ¿no? O 2 hojas y media. Recordemos nuevamente cuál es el objetivo. Esto es el CV. Es nuestro resumen, ¿no? Es nuestra carta de presentación. Hay que llegar a poder identificar lo más importante, lo más relevante de estos aspectos para que esto pueda ir en esta información, ¿no? En este documento, ¿no? Entonces, lo recomendable siempre es que en la manera de lo posible no sea más de una hoja. Hay que centrarnos en lo que realmente nos interesa y en lo que estamos buscando, ¿no? Justo bajo el ejemplo que les indicaba al inicio, ¿no? Si es que me gusta el diseño, ¿no? Si es que me gusta de repente crear, ¿no? Soy una persona curiosa, creativa, innovadora, ¿no? De repente mi perfil va a tener un poquito más, ¿no? Me voy a poder orientar de repente, no sé, a publicidad, a marketing, ¿no? Entonces, bajo esto, tengo que empezar a orientar también un poco mi CV. ¿Sí? Ahora, con esto sí no quisiera decirles, ¿no? Y aquí también les pongo un ejemplo y les puedo compartir un ejemplo, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, entrevistando, ¿no? a una chica para una posición de recursos humanos. Sin embargo, las experiencias previas que tenía no necesariamente eran en áreas de recursos humanos, ¿no? Sino era en experiencias de repente como en marketing, por ejemplo, y también en la venta de productos, ¿no? Entonces, en cierta manera, esas áreas no están tan relacionadas a recursos humanos. Sin embargo, aquí la pregunta que ella, por ejemplo, me hacía, André, ¿puedo, no, colocar en mi CV esas 2 experiencias laborales si es que yo quisiera postular, ¿no? Y si es que yo quisiera trabajar en un área de recursos humanos? Pues mi respuesta ahí fue sí, ¿no? De todas maneras. ¿Por qué? Porque es parte de mi experiencia laboral, es parte de mi aprendizaje, es parte de lo que yo he estado aprendiendo en estos últimos años. Y si bien es cierto, como les decía, no está tan relacionada al área a la que yo quiero postular, en la que quiero desarrollarme, pues ha sido parte de mi vida, ¿no? Ha sido parte de la experiencia y con esto, en cierta manera, también tenemos una base para poder seguir aprendiendo y desarrollándonos en el área, ¿no? En el que nosotros deseamos. Hay que informar también en el CV sobre nuestras metas, sobre nuestros objetivos, sobre nuestros sueños, sobre lo que más me gusta, sobre lo que más me apasiona, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quisiera postular, ¿no? A un área de contabilidad, ¿no? Poder de repente, ¿no? Colocar información que esté relacionada a contabilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, análisis de estados financieros, asientos contables, ¿no? Análisis de ingresos, egresos, saldos, ¿no? Entonces hay que en la manera de lo posible poder identificar también palabras claves que estén relacionadas, palabras técnicas que estén relacionadas al área a la que yo voy a postular. ¿Sí? De esta manera, ¿no? Las personas de reclutamiento, las personas de selección, los consultores, vamos a poder identificar muchísimo más rápido, ¿no? Este tipo de experiencias, ¿no? Experiencias previas, ¿no? Y de esta manera vamos a poder continuar participando en el proceso. Hay que aprovechar nuestras fortalezas, aprovecha tus fortalezas. Utiliza la descripción a destacar, como por ejemplo, conocimientos adquiridos, ¿no? Ahora, en esta coyuntura, ¿no? Que nos encontramos estudiando y trabajando de manera online, ¿no? Y también hemos llevado algunos cursos, ¿no? Anteriores a esta coyuntura, anteriores a la pandemia, ¿no? También poder colocarlos en el CV.
¿no? Por ejemplo, si es que he llevado algunas clases de inglés, ¿no? Y he estado estudiando en algún instituto de idiomas, pues también, ¿no? Poder colocar esta formación que he tenido. Si es que, por ejemplo, también he llevado algún curso de Excel o de Microsoft Office, ¿no? En general, en alguna institución educativa también poder, ¿no? Colocarlo. Algo también súper importante que también nos han consultado, ¿no? Y nos consultan constantemente, André, pero de repente yo ahora en estos últimos meses, ¿no? He tenido la oportunidad de poder inscribirme en un taller, ¿no? En un curso, ¿no? De horas nada más, no necesariamente ha tenido que llevar no tanto tiempo, de repente no ha durado, ¿no? 6 meses, ¿no? Este curso ha durado de repente 40 horas, ¿no? También podemos colocarlo, ¿no? Porque son certificaciones, ¿no? Son algunas actualizaciones, ¿no? De repente en algún momento ya hemos llevado este tipo de talleres, ¿no? Y también podemos colocarlo, también. Yo sí les recomendaría de todas maneras que cualquier tipo de aprendizaje, de conocimientos, ya sea en alguna institución o inclusive de manera autodidacta, ¿no? Ustedes saben que no necesariamente a veces uno no aprende en una institución, en alguna universidad, ¿no? O con algún certificado en específico, sino también, ¿no? Somos curiosos, ¿no? Y ahora que tenemos diferentes herramientas para poder aprender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, YouTube, ¿no? Hay muchísimas clases, por ejemplo, de Excel, de inglés, ¿no? Inclusive hasta de tejido, ¿no? Así que eso también lo podríamos considerar. Ahora, actitud y mucha actitud, ¿no? ¿Qué es lo que debemos cómo debemos de presentar, ¿no? La información, cómo debemos de redactar nuestro CV con un lenguaje positivo, con un lenguaje dinámico, pero sobre todo con un lenguaje correcto, ¿no? Aquí sí les recomendaría muchísimo poder identificar cómo vamos a empezar a redactar nuestro CV. ¿Y a qué me refiero con esto? Sobre todo con el tiempo, ¿no? El tiempo en el que redactamos. ¿Lo voy a redactar en una primera persona o en una tercera persona? ¿Y a qué me refiero en primera persona? Usualmente, por ejemplo, hemos encontrado algunos CVs, algunos currículum, ¿no? Que empiezan con la redacción de, ¿no? Soy un profesional, ¿no? Soy estudiante de la carrera, ¿no? De psicología en la universidad tal y tal y tal, ¿no? Entonces esto es hablando en primera persona. En tercera persona, ¿no? Lo que aquí les podríamos recomendar es poder empezar, ¿no? La redacción del CV como, por ejemplo, ¿no? Profesional en la carrera de psicología en la universidad tal, en el ciclo tal y con especialidad tal y tal, ¿no? Por ejemplo, otras palabras que podríamos considerar es responsable, líder, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más podríamos, ¿no? Poder identificar ahí? Utilicemos sobre todo también los conectores, ¿no? Asimismo, por lo tanto, inclusive, ¿no? Hay que cuidar muchísimo también la ortografía, ¿no? De nuestros CVs. Por eso que les decía aquí algo súper en este tercer punto, ¿no? Un lenguaje correcto. Entonces hay que realmente, antes de poder postular y de aplicar a alguna empresa, antes de enviar nuestro CV por correo, siempre hay que poder revisar la ortografía, la redacción, ¿no? El diseño, el que realmente, ¿no? Otras personas puedan abrir el documento, ¿no? Porque a veces suele pasar de que, ¿no? La tecnología a veces nos juega una mala pasada, ¿no? Y a veces, no sé, por un tema de aplicaciones, ¿no? De repente no se puede abrir, ¿no? Entonces, en la manera de lo posible, ¿cuáles serían posiblemente, ¿no? En el mejor de los casos, en qué formato poder enviarlo, ya sea en un formato Word o en un formato de PDF. ¿Sí? Tratemos sobre todo de que no pese tanto el documento, no para que realmente pueda llegarle al destinatario, ¿no? Pueda llegar realmente a la otra persona, porque a veces también se puede quedar en nuestra bandeja de salida, ¿no? Porque pesa muchísimo el documento, ¿no? Entonces hay que ver que realmente no tenga tanta información, tanto diseño, tantos colores, ¿no? Y que de repente la concentración de la persona que va a recibir mi CV solo se vaya al diseño y no a la información. Ese no es el objetivo, ¿sí? Hay que ser súper sinceros, honestos con la información. Si es que yo realmente he llevado un curso, ¿no? O he aprendido, ¿no? Por ejemplo, el idioma de inglés a un nivel intermedio, pues lo puedo colocar, ¿no? Si es que lo llevamos a un nivel
básico, también hay que colocarlo, ¿no? Porque sí, ese es el nivel al que actualmente nosotros lo estamos manejando. Entonces, sí hay que ser súper sinceros, honestos con la información, porque posiblemente si es que la posición requiere manejar un nivel de inglés a nivel intermedio o avanzado, lo más probable es que durante el proceso de selección esto se pueda evaluar, ¿no? Entonces, si es que indicamos que yo lo llevo a un nivel de inglés intermedio o avanzado y no necesariamente es así, pues no vamos a poder continuar en el proceso, ¿sí? Y como punto 3, demostrar quiénes somos realmente, ¿no? ¿Quién es Andrea? ¿No? ¿Quién es Jessica? ¿Quién es Jimena? ¿Y qué es lo que quiero transmitir en mi CV? Como punto y como cuarto consejo, lo que has hecho. Aquí algo también súper importante, porque siempre nos consultan, ¿no? Pero yo he sido deportista, ¿no? Por ejemplo, en el colegio y he participado en ADECORE, ¿no? En la selección de fútbol de mi colegio, ¿no? André, yo he participado y he sido campeona, ¿no? De repente con mi equipo en la universidad ¿no? En la selección de básquet de la universidad, pues también eso hay que colocarlo, ¿no? Si es que no nos gusta el diseño, si es que me gusta dibujar, si es que me gusta pintar, ¿no? Si es que también inclusive hago algún voluntariado, participo de algún, ¿no? De alguna ONG, de alguna organización, ¿no? En donde puedo yo brindar mi apoyo con los conocimientos que tengo, pues también hay que poder colocarlo, ¿no? Entonces, estas actividades extracurriculares, ¿no? De repente, hay que también poder colocarlas, ¿no? Nuestros hobbies, qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, ¿no? Relacionados sobre todo en la manera de lo posible al puesto de mi interés. Pero recordemos también que nosotros, ¿no? Que nosotros, de repente como analistas de reclutamiento, como analistas de selección, no solamente contratamos, ¿no? A una Andrea porque es psicóloga, ¿no? Sino a una Andrea de repente en su totalidad, ¿no? A una Andrea con la experiencia que tiene, a una Andrea, ¿no? Con las características de personalidad que ella tiene, ¿no? A una Andrea en todo, por completo, ¿no? Por completo realmente, y no solamente por un aspecto en específico. Hay que colocar también nuestra experiencia previa, justo lo que les recomendaba, ¿no? Al inicio. Realmente, si es que yo no he tenido experiencia previa, pues no hay ningún problema, no lo podemos colocar porque no lo hemos tenido, pero en la entrevista es donde debemos de demostrarlo real, ¿no? Debemos demostrar realmente con actitud, ¿no? Que con positivismo, que siendo optimistas podemos llegar a aprender y podemos llegar sobre todo a sumar a la organización. Justo lo que también les comentaba, ¿no? Poder colocar estos voluntariados o participación en algunas comunidades, ¿no? Si es que soy el líder, de repente, no sé, ¿no? Lo que justo, ¿no? También he podido saber mucho acerca de las últimas entrevistas que he podido tener, ¿no? De repente son parte de alguna comunidad, de alguna parroquia, ¿no? Líderes de catequesis, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de actividades también podríamos incluirlas, ¿no? Pero en la manera de lo posible que estén sí relacionadas a la posición, ¿no? A la posición o a la empresa a la que estoy postulando. Pero recordemos nuevamente que eso son partes de mí, ¿no? Esto es ya parte, ¿no? De una Andrea, ¿no? De repente ya con su familia, ¿no? En su casa, son actividades que no necesariamente a veces están tan relacionadas a este aspecto laboral, ¿no? Pero sí deberíamos de incluirlas. Ahora, ¿cuál es la estructura de un CV? De hecho, aquí les dejo estos 5 puntos súper importantes. Los datos personales. ¿Qué es lo que debemos de incluir en los datos personales? Usualmente siempre esto está en la parte superior del CV, ¿sí? El nombre completo, ¿no? El teléfono. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Sí? ¿No? Ya, continúo. El nombre completo, el CV, el correo. ¿Sí? Ya, continúo. El nombre completo, mi número telefónico, mi correo y sobre todo, algo muy importante que les vamos a poder comentar. Esto es acerca del enlace en el caso que tengan, ¿no? un perfil creado en LinkedIn, también podemos colocar, ¿sí? Información académica. Ya sea si es que tengo estudios universitarios o estudios técnicos, también podemos incluirlo. ¿Y qué es lo que debería de ir ahí? No se olviden, súper importante, la universidad, ¿no? O el instituto educativo en donde hemos estudiado, qué carrera, ¿no? Ya sea universitaria o técnica,
¿no? La facultad, ¿no? Inclusive también en la que pertenezco, y sobre todo, muy importante también, las fechas, ¿no? Aquí sí es un punto a poder considerar súper importante, porque una de las preguntas, ¿no? Que a veces me hacen, André, yo necesariamente no he logrado, ¿no? terminar la universidad en 5 años, ¿no? O el instituto en 3 años, ¿no? Porque yo misma me he pagado la universidad o el instituto. Entonces, y ahí venía la pregunta, ¿no? Es un criterio excluyente, ¿no? El que yo he terminado, el que yo haya de repente terminado la universidad no necesariamente en 5 años o el instituto en 3, va a hacer que no me consideren. No, no es un criterio de exclusión, no es un criterio a considerar en el proceso de selección, no es un filtro, porque justo por eso, ¿no? Porque necesariamente, y van a haber muchísimos factores, ¿no? Por los cuales, ¿no? A veces no hemos podido llegar a terminar, ¿no? Una carrera que usualmente es de 5, ¿no? De 5 o 3 años, ¿no? Ya sea para la universidad o para el instituto. Así que no lo es, chicos, pero sí les recomendamos que puedan colocar, ¿no? Las fechas, ¿no? Por ejemplo, si yo ingresé a la universidad o al instituto en el 2014, pues poder colocarlo, ¿no? 2014, y cuando terminé, 2020, ¿no? Si es que sigo estudiando, pues colocarlo, ¿no? 2014 guión actualidad, ¿no? Guión actual, ¿no? O estudiando, ¿no? Entonces sí hay que colocar este tipo de información también para que a la persona que va a poder leer, ¿no? A la persona que va a poder revisar mi CV, pueda tener más o menos una idea de que me encuentro estudiando, son estudios truncos, ¿no? Son estudios inconclusos, ¿no? O de repente ya terminó la universidad, ¿no? Entonces, como les digo, no es un criterio a poder excluir a algún candidato o candidata que esté postulando, pero sí, sobre todo, no nada más para un tema de guía. Ahora, en experiencia, ¿no? En experiencia laboral, básicamente también es casi lo mismo, ¿no? La institución, ¿no? La empresa, la organización, ¿no? El nombre, ¿no? De la organización a la que yo en algún momento he trabajado, la posición que he desempeñado, ¿no? Las fechas también, ¿no? Por ejemplo, si he ingresado en julio, ¿no? Del 2014 y continúo trabajando en esta empresa, pues poder también colocarlo, ¿no? Julio 2014 guión actualidad. ¿Y qué es lo que debemos de incluir aquí en experiencia? Pues nuestras funciones, ¿no? Y en la manera de lo posible, si es que yo de repente tengo 10 funciones, poder identificar de estas 10 realmente cuáles son estas 3 o 4 más importantes, las más relevantes, para que también me deje un espacio para poder colocar los logros, ¿no? Que si es que en algún momento bajo esta empresa, ¿no? Yo trabajando en esta organización, he podido, ¿no? De repente liderar algún proyecto, alguna iniciativa, ¿no? He sido parte, ¿no? He sido participante de repente, no sé, algún logro que también haya tenido mi área, ¿no? Los logros. Sí, súper importante poder identificarlos y poder colocarlos también, ¿no? Si es que con mi apoyo, ¿no? De repente, no sé, la organización ha llegado a generar algún ahorro, algún impacto, ¿no? También poder colocarlo. Así que es súper importante aquí en experiencia colocar funciones y logros que hemos, ¿no? Que se ha logrado tener en esa experiencia laboral. Vamos a la parte de conocimientos. Y perdónenme, una última recomendación en experiencia, de preferencia poder ir de lo más actual a lo más antiguo, ¿no? Por ejemplo, si yo actualmente me encuentro trabajando, ¿no? En una organización, pues colocar como primera experiencia la posición actual en la que me encuentro desempeñando, ¿no? Y así sucesivamente vamos de la actualidad hacia lo más antiguo, ¿sí? Vamos al apartado de conocimientos. Aquí, ¿qué es lo que debemos de poder incluir? Por ejemplo, tenemos estos conocimientos o el manejo de algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Y sobre todo también si es que conozco y sé, ¿no? Algún idioma, ¿no? Si es que tengo también alguna certificación, ¿no? Si es que cuento con, no sé, ¿no? De repente también con alguna actualización, de repente de alguna herramienta, también poder colocarlo, ¿no? No necesariamente este tipo, ¿no? de
conocimientos, en cierta manera, todo tiene que estar bien a detalle, y lo que podría ir acá en estructura, ¿no? y siempre, ¿no? Manteniendo sobre todo los tiempos, ¿no? De lo más actual a lo más antiguo, ¿no? Es que en temas de estructura esto puede ser, ¿no? Como por ejemplo el instituto o la universidad en donde lo hayamos, ¿no? llevado, el nombre del curso, ¿no? El idioma que estemos cursando en ese momento, las fechas, y eso creería que sería suficiente, ¿no? Para poder colocar aquí en conocimientos. Y en información adicional, justo lo que les comentaba al inicio, ¿no? En el slide anterior, ¿no? El poder colocar estos programas de voluntariado, si es que participo, ¿no? activamente de alguna comunidad, ¿no? Si es que he logrado ser de repente, ¿no? Algún deportista destacado, ¿no? Si es que actualmente también, ¿no? Tengo algún emprendimiento, si es que soy líder, no sé, de alguna, ¿no? De alguna comunidad, ¿no? Poder colocar también este tipo de información para que realmente puedan conocer, ¿no? A una Andrea en su totalidad, ¿no? A una Jessica en su totalidad, ¿no? Recordemos que no necesariamente, ¿no? Y no solo, ¿no? Se selecciona a una persona por su formación académica o por su experiencia, ¿no? Sino realmente por un todo, ¿sí? Vamos a este punto 3, súper importante también, y vamos a ir a este aspecto de redes sociales. Hay que hacernos visibles en redes sociales. ¿Y cuáles son estas redes sociales, ¿no? Las más importantes? Aquí les dejo, ¿no? Un listado súper cortito también, pero de hecho muy importante, porque son nuestras principales bolsas de trabajo aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos la bolsa de empleo del mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos también la bolsa de empleo del CONADIS, la bolsa de Computrabajo. Sé que de repente muchos ya tienen algún usuario, algún perfil, así que hay que constantemente actualizar esa información, ¿no? Constantemente entrar a estas oportunidades de empleo para poder, ¿no? Identificar, para poder leer realmente el aviso y empezar a postular. Otra bolsa de trabajo Indeed que relativamente es más o menos nueva, ¿no? Relativamente creería que tiene ya algunos 2, 3 años, pero es la más nueva, por así decirlo. También es una super bolsa de oportunidades. Aptitus, ¿no? Boomerang, que creo que es la que más de repente conocen y la que más consumimos, ¿no? Laborum y sobre todo LinkedIn, ¿sí? Súper importante poder tener usuarios, ¿no? Ya creados, poder cargar mi CV, y justo lo que les recomendaba también hace 2 slides, ¿no? El que antes de yo poder postular realmente, poder identificar, poder revisar qué información voy a brindar a la empresa, ¿no? Siempre, antes de cada postulación, revisemos la redacción, el tiempo en el que estoy, ¿no? Redactando mi CV, la ortografía, ¿no? Que la redacción sea cercana, que sea profesional, ¿no? Que no tenga de preferencia ningún error ortográfico, ¿no? Porque eso también dice mucho de nosotros. Ahora, les voy a dejar también algunas recomendaciones, ¿no? En esta bolsa de oportunidades y en este perfil, ¿no? Profesional, y ya de repente muchos, ¿no? Como nosotros de repente ya debemos de tener este perfil en LinkedIn, así que les dejo estas recomendaciones. ¿Qué es LinkedIn? Primero, LinkedIn es un portal, no es una red social profesional, ¿sí? Relativamente se parece mucho, ¿no? Tiene muchas características en común al Facebook, ¿no? En donde nosotros tenemos un muro, ¿no? En donde tenemos un espacio, tenemos un usuario y constantemente podemos empezar a publicar, ¿no? Yo, por ejemplo, en este caso lo utilizo mucho para poder postear, para poder publicar los avisos, ¿no? Los perfiles en los cuales me encuentro, ¿no? Activamente en búsqueda, ¿no? Entonces ahí usualmente, ¿no? Las personas, los contactos que están en mi red, ¿no? Van colocando en los comentarios y van, ¿no? Etiquetando de repente a las personas que posiblemente podrían postular y calzar a esta posición, ¿no? Entonces hay que crearnos de todas maneras este usuario. Les recomiendo muchísimo, ¿no? El poder estar presente en esta red social. ¿Y qué es LinkedIn? Es un CV activo, ¿no? Permanentemente activo, ¿no? No es un perfil en el que una vez que nosotros lo creamos, ¿no? Y ya me olvido de LinkedIn y simplemente, ¿no? Lo tengo ahí y ya está. No, de manera activa hay que estar, ¿no? Constantemente activos, ¿no? En esta red. Les recomiendo muchísimo inclusive seguir a las organizaciones,
¿no? En LinkedIn también tenemos, por ejemplo, ¿no? Cada organización tiene un espacio, tiene un usuario en donde publican también sus avisos, en donde tienen información acerca de la empresa, acerca de la cultura de la empresa, ¿no? Si es que es de repente una empresa local, les va a poder brindar información, ¿no? Si es que es una empresa global y tiene de repente sedes en diferentes países, también van a poder conocer inclusive, ¿no? Qué es lo que están haciendo las otras empresas, ¿no? A nivel global, ¿no? Entonces sí es súper importante poder empezar a seguir a las empresas y de esta manera poder postular también a las posiciones. ¿Qué es LinkedIn nuevamente? Es nuestra marca personal en Google, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, yo abro, ¿no?, la página de Explorer o de Chrome, ¿no? Ustedes digitan, por ejemplo, Andrea Arteaga y de manera no referencial ya por los algoritmos, ¿no?, y los analytics de la página, les va a llevar directamente, por ejemplo, a mi perfil de LinkedIn, ¿no? Porque van a poder colocar, ¿no?, exactamente el nombre, ¿no?, el nombre que yo tengo y de manera, ¿no?, referencial, como les digo, ya por los mismos algoritmos de Google, ¿no?, los va a poder llevar directamente a mi perfil. Y es más, ustedes van a poder personalizar, ¿no?, el URL. ¿Y qué es el URL? Es el enlace, ¿no?, en donde nosotros vamos a poder personalizarlo, ¿no? Por ejemplo, usualmente a veces los enlaces no son números, letras, ¿no?, algunos signos, ¿no? Hay unos puntos, comas y demás, pero ese enlace lo vamos a poder personalizar, ¿no? Vamos a poder inclusive colocar nuestro nombre o de repente nuestro nickname, ¿no?, como mejor nos guste, ¿no? Y de preferencia hay que personalizarlo, ¿no? Porque usualmente de manera visual no es tan atractivo porque, como les digo, a veces es números, nombres, signos, ¿no? Y no se visualiza bien, ¿no? Entonces, en la manera de lo posible, de preferencia poder colocarlo, ¿no? ¿Y cómo lo van a poder personalizar? Ustedes, nuevamente, ¿no? Les recomiendo mucho poder ingresar a esta red, ¿no?, en YouTube, ¿no? O de repente para seguir algunos tutoriales, ¿no?, en donde les puedan comentar, ¿no?, el paso a paso del cómo poder personalizar mi perfil o el enlace de LinkedIn. LinkedIn es donde buscas y donde te buscan. Por el lado, por ejemplo, de los analistas o de los consultores de selección, ¿no? Nosotros buscamos perfiles y buscamos talento en esta red social, ¿no? Es por eso que les recomendamos un montón, de verdad les recomiendo muchísimo poder crearse, si es posible el día de hoy, su perfil en LinkedIn. Y es así donde ustedes también van a poder buscar oportunidades de trabajo, ¿no? Justo lo que les recomendaba. Ya las empresas estamos teniendo perfiles en LinkedIn y de esta manera puedo publicar también los avisos. En mi muro, ¿no?, en el usuario que yo pueda tener, también puedo, ¿no?, como les recomendábamos, yo también puedo, ¿no?, etiquetar inclusive a algunos amigos, a algunos conocidos que posiblemente puedan postular esta oportunidad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Esto se va haciendo una cadena, ¿no? Y es una red profesional, ¿sí? Así que hay que tener también muchísimo cuidado el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, no cómo vamos a redactar el contenido, el post, la información que vamos a publicar en este espacio. Conceptos básicos sobre LinkedIn, hay que colocar de todas maneras una foto, ¿no? En cierta manera, algo súper importante, y les dejo esta reflexión, ¿no? LinkedIn es como un producto, ¿no? Ustedes venden un producto, pero si es que no colocáramos una foto, es como si solamente recibiera un envase o un empaque sin nada, ¿no? Sin el logo de la empresa, sin el logo del producto, sin el nombre, ¿no?, del producto que estoy consumiendo, ¿no? Así que sí les recomiendo de todas maneras una foto, y una foto profesional, ¿sí? De manera referencial, ¿no? Una foto mirando hacia la cámara, que usualmente, ¿no?, tenga de repente las dimensiones de una foto carnet o de una foto, ¿no?, de pasaporte, ¿no?, por ejemplo, en las que ya tienen una medida estándar, ¿no? En la manera de lo posible que estén, ¿no?, de repente la foto desde mis hombros, ¿no?, a mi cabeza, y yo poder mirar hacia la cámara. ¿Sí? Eso es en la manera de lo posible. Caso contrario, podemos tener otro tipo de poses, ¿no? Como de repente, no sé, he visto algunas fotos, ¿no?, con los brazos cruzados, pero es una manera no profesional, es una foto profesional de todas maneras, ¿no? De repente mi cuerpo o mis hombros mirando, ¿no?, de manera diagonal, pero mi cara sí de frente, ¿no? Entonces, lo más importante es que nos puedan visualizar, ¿no? Es que podamos colocar una foto.
No se olviden sobre todo los datos personales. Sin embargo, aquí sí les recomiendo que hay que poder tener muchísimo cuidado con qué dato personal voy a poder colocar. Usualmente, ¿no? Lo que siempre recomendamos es colocar ya sea mi correo o mi celular. Yo creería que solo esos dos datos, súper importantes, nada más. Porque, ¿no? Sobre todo por un tema de privacidad, ¿no? Inclusive les van a poder preguntar, si no mal recuerdo, creo que hasta la dirección, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Con este tema de la seguridad, ¿no? Y de la ciberseguridad, creería que sí es súper importante solo poder colocar mi celular y el correo, ¿no? Para que en algún momento me puedan contactar por esos dos medios, ¿no? Sí, la dirección, ¿no? O alguna otra información, ¿no? Que sea referencial a mi familia, creería que no es tan lo recomendable. Información también profesional, ¿no? Experiencias, ¿no? Laborales y sobre todo también de conocimientos, ¿no? Van a ver ahí un apartado en donde les van a poder, ¿no? Dar el espacio para poder colocar, ¿no? Sus estudios y los conocimientos que ya hemos hablado en el slide anterior y sobre todo los datos, ¿no? Actualizados, ¿no? Los datos, los contactos actualizados. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, ¿no? En un tema de referencias laborales, parte del proceso de selección, ¿no? Sí es súper importante las referencias laborales, ¿no? En cierta manera también van a poder encontrar un apartado en donde sus jefes anteriores, compañeros anteriores, ¿no? De experiencias laborales anteriores, van a poder dejar unos comentarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Cami, Cami, ¿no? Ella es analista, perdón, ella es senior manager del equipo, ¿no? Y ella es mi jefa, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, Cami, ¿no? Podría ingresar a mi perfil y ella podría dejarme un comentario acerca de mí, ¿no? De mi desempeño, de cómo soy como profesional, ¿no? En este ámbito profesional, pero también personal, ¿no? Entonces, y sobre todo también mis compañeras, ¿no? Y mis compañeras y mis compañeros también me podrían dejar algunos comentarios. Y yo, a su vez, también puedo dejar en los usuarios de mis compañeros, ¿no? También puedo dejar, ¿no? Y tengo este espacio para poder dejar estas recomendaciones, ¿sí? Punto 4, y súper importante. ¿Cómo empiezo esta búsqueda? André, ya tengo mi CV, ¿no? Ya estoy visible en redes sociales. ¿Cómo empiezo a buscar? ¿En dónde empiezo a buscar? Hay que considerar sobre todo estos 4 puntos súper importantes, chicos. Primero, sigamos nuestros sueños, sigamos nuestros objetivos. Nuevamente, regresemos al primer punto, ¿no? De aquí a 2 años, a 1 año, ¿no? De repente en el que ya estoy terminando el instituto, la universidad, ¿no? Algún curso, alguna capacitación, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿No? ¿Qué es lo que quiero lograr de repente terminando o ahora, ¿no? En estos próximos meses. ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿En qué empresa, ¿no? También como punto número 2, ¿en qué empresa me gustaría trabajar? ¿No? ¿En qué rubro me gustaría trabajar? Si es que te gusta el rubro de banca, pues excelente, postula, busquemos oportunidades en bancos, en financieras, en AFPs, ¿no? Si es que me gusta, por ejemplo, el rubro de telecomunicaciones, también busquemos algunas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Como Claro, Movistar, Entel, ¿no? Busquemos oportunidades, estemos cerca, ¿no? Y aquí lo que también les recomiendo muchísimo es poder investigar sobre la cultura de la empresa. Esto está muy ligado, ¿no? El punto 3 y el punto, y el punto 2, ¿no? El primero, identifiquemos las empresas, pero también investiguemos en redes sociales y en las mismas páginas web a las empresas, ¿no? Si es que tienen de repente áreas de responsabilidad social, ¿no? Si es que a la empresa le gusta hacer voluntariado, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cultura? ¿No? ¿Cómo son los líderes? ¿No? Si son flexibles, cómo se comunican entre ellos, están activamente en redes sociales. Hay que buscar información acerca de la empresa. Si es que ustedes hacen este match, ¿no? Si es que ustedes tienen este fit, ¿no? Con la cultura, con la empresa, con la organización, créanme, es la empresa correcta. Si es que ustedes realmente ven que algo no les llega a cerrar del todo, tienen dudas sobre la empresa, no creen realmente que no van a poder ser flexibles frente a eso que ustedes están viendo y que de repente no les llega a poder no gustar del todo,
Yo sí, ahí les recomendaría que hagamos un doble check, si es que realmente esa es la empresa de mis sueños. Y sobre todo, esto también está muy relacionado al punto número 2. Revisemos en redes sociales, ¿no? Cómo están posicionadas las empresas, ¿no? Y no voy al número de seguidores que de repente tenga la empresa o la organización, sino qué tipo de programas tiene para que yo pueda crecer, qué tipo de programas de entrenamiento, de capacitación me podrían brindar, ¿no? ¿Cuál es esta línea de carrera que me puede ofrecer esta organización? ¿No? En temas de beneficios también, súper importante, ¿qué beneficios me podría ofrecer? ¿No? Entonces hay que hacer una búsqueda, hay que hacer un research en las redes sociales, en las páginas web, inclusive también de las empresas, y cada empresa también ya está teniendo su propia bolsa de empleo. ¿No? Entonces sí es súper importante y usualmente, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram pueden encontrar o pueden buscar, ¿no? Como por ejemplo, trabaja en, ¿no? Y el nombre de la empresa. ¿No? Entonces, esta es una palabrita súper clave, súper importante también, y de esta manera van a poder, ¿no? Identificar estos perfiles, ¿no? Van a poder identificar y encontrar también, ¿no? Qué beneficios les puede ofrecer, ¿no? Cuáles son esta línea de carrera que podrían tener, ¿no? Si es que inclusive, ¿no? También de repente es una empresa global también, ¿no? Si es que está en algún momento a mi alcance yo poder postular alguna oportunidad fuera del país, ¿no? Entonces hay que investigar muchísimo y sobre todo que todo esté siempre alineado a mis objetivos y a mis sueños, a lo que yo quiero proponerme. Y ahora ya vamos a este modelo de CV, que de hecho ya les vamos a poder compartir este modelo, ¿no? Aquí les estoy dejando estos dos modelos, ¿sí? A la mano izquierda de la pantalla van a poder encontrar el modelo de un CV con experiencia laboral y en la mano derecha van a poder encontrar un CV sin experiencia laboral. Que de hecho, básicamente el formato es el mismo, ¿no? Justo lo que les recomendaba, qué apartados debemos de incluir, ¿no? En la parte superior, como ven, por ejemplo, tenemos el nombre, el apellido, el nombre completo en la manera, ¿no? De lo posible, mi dirección, ¿no? Mi celular, mi correo y el perfil de LinkedIn que es deseable. La dirección también. Sí, aquí en el CV sí les recomendaríamos que podamos colocar la dirección. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a poder sí controlar, ¿no? A qué persona voy a poder brindar esta información, mientras que, por ejemplo, en LinkedIn lo que les recomendaba no es tan, ¿no? Recomendable poder colocar la dirección porque es un perfil, porque es una red abierta, ¿no? A todos. Entonces, no necesariamente yo voy a poder controlar a qué personas está llegando mi dirección, ¿no? La dirección de mi casa, en donde vivo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, mi mamá, mi papá, ¿no? Entonces, sí es información un poquito más, ¿no? A guardar. Y en el CV sí lo vamos a poder controlar, ¿no? Porque yo sé a qué posición y a qué persona, ¿no? A qué empresa estoy enviando y a qué empresa estoy compartiendo esta información, ¿no? Entonces, este primer apartado sí es súper importante, es de datos personales. En este resumen, no sé si es que de repente en algún momento ustedes hayan podido, ¿no? Revisar algunos perfiles, algunas ideas, algunos diseños, ¿no? Es un resumen profesional, ¿no? Aquí justo lo que les recomendábamos también mucho, ¿no? Enfatizar, ¿no? Y destacar sobre todo la experiencia, algunos conocimientos, indicar de manera súper puntual, ¿no? De manera precisa, qué áreas son de mi interés, ¿no? Cuáles son los retos que a mí me interesan, ¿no? Vamos ya a este apartado de experiencia, ¿no? Colocar la fecha, la posición, ¿no? La compañía, la empresa, la organización, el describir nuestras responsabilidades, mis funciones y sobre todo también poder colocar e incluir los logros, ¿no? Los logros en términos de impacto, ¿no? Y en resultados. Formación académica, ¿no? Nuevamente, la información que debe de ir es de la institución educativa, el título, ¿no? De repente de la carrera que estoy estudiando, ¿no? También podemos colocar las fechas, ¿no? Súper importantes, algunos cursos en específico que hayamos, ¿no? Tenido en estos últimos años,
las menciones, ¿no? De repente el orden de mérito, ¿no? Súper importante. Aquí sí me olvidaba este punto, pero creo que sí es súper importante a poder destacar, ¿no? El mérito, el orden de mérito sí es súper importante. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿no? Quienes colocan, ¿no? De repente este orden de mérito son los primeros puestos, ¿no? Y en cierta manera es un logro, ¿no? Es un logro sí a poder considerar, sí a poder tomar en cuenta. ¿No? No es un criterio para que realmente no me excluyan o me incluyan en el proceso de selección, pero sí de todas maneras es un logro. ¿Qué conocimientos, no? ¿Qué conocimientos hemos tenido, no? De repente la habilidad, ¿no? Del manejo de algún idioma, ¿no? La habilidad, por ejemplo, de manejar alguna herramienta tecnológica, ¿no? Justo lo que ya les estábamos comentando, y sobre todo información adicional, ¿no? O a veces lo van a poder encontrar como actividades extracurriculares, ¿no? O información, nada más, ¿no? Y aquí hay que sí colocar de todas maneras, ¿no? Para poder resaltar estas actividades extracurriculares, qué es lo que más me apasiona hacer, ¿no? Y podemos incluir también alguna experiencia previa no relacionada, ¿no? No necesariamente que esto esté alineado, ¿no? A la posición a la que estoy postulando o al perfil que yo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque son características mías, ¿no? Porque a mí me gusta, por ejemplo, las manualidades, pero, por ejemplo, trabajo en un área de contabilidad, ¿no? Me gusta, por ejemplo, tejer, ¿no? Me gusta pintar cuadros en óleo, ¿no? Y de repente trabajo en un área de finanzas, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? Hay que solo colocar, ¿no? Información que esté relacionada, que sí, es súper importante en la manera de lo posible que esté relacionada, pero esto es parte de lo que a mí me gusta, ¿no? Son parte de mis características, ¿no? Es así como me hace único, como me hace especial, ¿sí? Y ya llegamos a esta ronda de preguntas. No sé, chicas, ahí Jimena, Andrea, si es que me pueden ir leyendo de repente algunas preguntas para poder ir respondiendo. Sí, Jesús tiene una pregunta, Hernán Jesús Contreras tiene una pregunta. Dice, muchas gracias, buenas tardes a todas, muchas gracias por la ponencia. Ha quedado muy claro la explicación, he entendido muy bien las palabras, he estado viendo el intérprete y sí me ha gustado, he entendido la información. Pero hace mucho tiempo, por ejemplo, yo estudié en el instituto, ya acabé, obtuve mi certificado, un certificado técnico de mi carrera técnica. Les explico, ¿no? Por ejemplo, en la mañana yo iba a trabajar un trabajo, yo soy obrero en una empresa, trabajo de la mañana hasta la noche. Yo había estudiado esta carrera, pero por el COVID, bueno, esta situación un poco cambió. Yo trabajaba de noche a la mañana, también estudiaba en un instituto, tuve mi certificado de ambos, un certificado técnico. También aprendí Adobe, usar Adobe, hacer distintos programas de computación. Ahora en la pandemia, ¿no? Me he puesto a estudiar bastantes de esto. Sí, algunos he tenido certificado y otros no. Yo los he mandado a mi empresa, pero me dicen, no, ya no puedes aumentar nada más. Y yo digo, bueno, yo no puedo aumentar mi experiencia. Pero yo veo que muchos trabajadores sí han estudiado mucho y con eso crecen en su trabajo. Yo no entiendo por qué pasa esto, ¿no? Yo he estudiado también aparte, solo tiene más valor. También he enviado mi información, he hecho cursos, he aumentado mi CV, pero a veces creo que estos cursos tienen menos validez que otros. Entonces, bueno, les decía que, bueno, yo estoy siendo muy paciente, ¿no? Yo he enviado mi CV varias veces con muchos pequeños cursos que he logrado hacer en Internet, pero no, creo que tienen poca validez. He esperado hasta 2 años en hacerlo. Yo he sido muy responsable, me gusta mucho enviar mi CV al Ministerio de Trabajo, al CONADIS, al apoyo de la persona con discapacidad, pero sigo buscando. Yo quiero trabajar, quiero que mis certificados valgan, ¿no? Que mi CV mejore. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo revisan mi CV y me dicen, no hay trabajo para carreras técnicas con el certificado que tienes. Y yo digo, bueno, ok, pero lo dejo ahí.
Y después, cuando estoy esperando a que me llamen luego, y me dicen, después te llamamos. Y bueno, sigo esperando. A febrero, marzo, empezó la pandemia el año pasado. Y ya cerraron todo, y ahí ya dejaron de, empezó la enfermedad en abril, marzo, todo el año, y yo creo que incluso más bajo las carreras, porque todos han estado en casa. Ahora en junio, en julio empezó a reabrirse todo. Yo en junio y julio del año pasado fui a mi lugar de trabajo. Yo vivo por Melgar en Arequipa, soy técnico. Fui a trabajar y decía, por favor, quiero que me den un trabajo relacionado a mi certificado, ¿no? De computación, pero me dicen, no, ve a Lomaped, tal vez ahí te pueden ayudar. Bueno, voy a Lomaped, voy al Conadis y le digo, ¿cómo puedo tener un trabajo relacionado a mi certificado? Y me dicen, no hay trabajos así. Entonces yo no sé, yo sigo buscando 1 año, 2 años, yo creo que, bueno, no sé si a veces que me faltan, hay falta de respeto hacia mí o falta de apoyo, yo no entiendo qué pueda estar pasando, tal vez me puedan compartir alguna información. Tal vez antes a Jimena, yo ya le había enviado mi CV la semana pasada, ¿no? Y seguramente ya vio que yo tengo mi certificado todo mi CV. Yo he ordenado toda mi experiencia en el CV. A Jimena le envié, ella sabe, ella tiene guardado mi CV. Yo estoy esperando, ella me ha dicho que espere una respuesta, ¿no? Pero bueno, eso quería compartir. Gracias por compartir. Y de hecho, sí, para hacerte de hecho súper sincera y sobre todo también para poder recomendarte, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Recordemos que no solamente el Ministerio de Trabajo tiene bolsas de empleo, sino también ahora, justo lo que les comentaba, las diferentes organizaciones, todas las empresas, ya tenemos y estamos en una tendencia de poder, ¿no? Encontrarnos en redes sociales, ¿no? Porque también en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Y ahora LinkedIn, que ya les he podido compartir información acerca de cuál es el objetivo que tiene LinkedIn. Hay que crearnos nuestros usuarios, hay que estar presentes en redes sociales, ¿no? Si bien es cierto, nosotros sí tenemos esta predisposición a poder, ¿no? Buscar oportunidades, a poder encontrar el trabajo de mis sueños, también hay que estar presente en diferentes oportunidades, en diferentes redes, ¿no? Ahora con este tema de la tecnología, ¿no? Y este boom de la tecnología, ¿no? Todas las organizaciones ya tenemos nuestros propios portales de empleo, publicamos también en las diferentes bolsas de empleo, ¿no? Como por ejemplo Boomerang, Computrabajo, Aptitus, en el mismo LinkedIn, en la misma bolsa de empleos del Conadis también, ¿no? Así que hay que crearnos estos espacios, ¿no? Estos espacios virtuales y hay que por medio de estas usuarios, ahí podemos empezar a postular también. ¿No? No solamente el Ministerio de Trabajo creería que tiene su propia, sé que tiene su propia bolsa de empleo, pero abramos un poquito más este abanico de oportunidades, ¿no? Hay que estar más en redes sociales, ¿no? Y ahí vamos a poder encontrar de repente también algunas oportunidades que vaya de acuerdo a tu perfil, ¿no? Si es que tu perfil, Hernán, se orienta, por ejemplo, a tecnología, ¿no? A computación, a software, a telecomunicaciones, pues veamos, ¿no? De repente en estas empresas de telecomunicaciones o en estas consultoras de tecnología, ¿no? En donde podamos compartir por medio de las redes sociales o de las páginas web de estas empresas y empezar ahí a postular y ver qué oportunidades ellos están ofreciendo. Vamos nosotros mismos a las empresas. Sí, muy bien, ya entendí muy bien. Dice, quería preguntarles, en los trabajos del Estado y en el de las empresas privadas, creo que es diferente, ¿verdad? Bueno, yo lo veo que es diferente. Por ejemplo, cuando son trabajos del Estado, hay muchas personas, por ejemplo, para las personas con discapacidad como nosotros, entramos a una lista en el Estado. Yo entiendo que los jefes pues ven el perfil, pero en las empresas privadas creo que es más problemático, no dan mucho trabajo a las personas con discapacidad, creo que no las obligan a darles trabajo a las personas con discapacidad. En cambio, en el Estado sí, pero hay que esperar mucho. Hay que estar yendo a la oficina, ¿no? De Ministerio de Trabajo, decir, ¿qué pasó? ¿Hay trabajo para nosotros? Tienen que avisarme. Pero en las empresas privadas, no. Yo siento que hay mucha discriminación hacia nosotros, no nos dan trabajo ahí. Creo que no tienen un reglamento que los obliguen o que les den la oportunidad a las personas con discapacidad a darles un trabajo. No hay un rol
no hay un responsable, no hay una norma que diga que sí pueden aceptar a trabajadores con discapacidad. Yo me quedo a veces pensativo, ¿no? De por qué yo quisiera que todas las empresas tengan un reglamento que no les impida, como el Estado, no les impida contratar a personas con discapacidad. Yo a veces quiero denunciar o quiero ver qué puedo hacer para que esto mejore. Yo a veces he tratado de reclamarlo, pero me dicen que es diferente, no hay regla, en las empresas privadas el reglamento no es igual que para las empresas del Estado. Entonces yo digo, bueno, así serán las cosas. Sí, de hecho, Hernán, sí, ¿no? Cada organización tiene sus propias políticas, ¿no? Sus propias políticas internas. Sin embargo, ¿no? Yo te puedo comentar que bajo la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo justo lo que les comentaba, ¿no? Camila, la semana pasada en la primera sesión, ¿no? Las dos trabajamos en el grupo Scotiabank y de hecho somos una organización inclusiva, ¿no? En donde, sí, también para ser súper sincero, no todas, ¿no? Las posiciones lamentablemente, ¿no? Tienen, se adaptan, ¿no? A de repente poder considerar, ¿no? A personas con discapacidad por la misma especialización, por la misma función que realizan, ¿no? En la manera de lo posible hemos podido, ¿no? De repente incluir, ¿no? Algunas posiciones que sí se puede, que sí, en las que sí se puedan desempeñar, ¿no? Pero justo lo que les comentaba a Cami también la semana pasada, ¿no? Estamos en todo un proceso, ¿no? En que las empresas estemos más abiertas, seamos más inclusivas, ¿no? Y así todos podamos tener, ¿no? Todos, absolutamente todos los peruanos y peruanas podamos tener las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Muy bien, dice, disculpe, un pequeño comentario más quisiera añadir, dice Jesús. Sí, entiendo. Ahora, respecto a los sueldos, cómo se trabaja eso? Porque, por ejemplo, en el Estado hay un sueldo específico, ¿no? Hace 5 años, yo trabajé, digamos, en una empresa en el Estado, pero el sueldo yo siento que es un poco bajo. El, en el trabajo del Estado yo veo que trabajan años, y el sueldo va subiendo conforme vas trabajando en más años en una empresa. Pero en las empresas privadas, el pago es bajo y continúa, no crece nada. A mí me pareció eso muy raro, ¿no? ¿Qué significa eso cuando el sueldo crece poco a poco o cuando el sueldo se queda? Por ejemplo, depende del trabajo, al desempeño que uno da. ¿Por qué en el Estado sí a veces suben el sueldo, pero en las empresas privadas sigue siendo bajo, no cambia, se queda siempre igual? Siempre me he preguntado eso, no lo entendía. ¿Qué significa? ¿Ustedes saben? Quizás nos puedan compartir su experiencia. De hecho, Hernán, para serte súper sincera, yo, ¿no? En la gran mayoría, ¿no? De las oportunidades que he podido tener a lo largo de, bueno, de mi no tanta experiencia, no, porque tampoco soy tan mayor, tengo 29 años, este, bueno, he podido trabajar, ¿no? En el sector, ¿no? De empresas privadas, pero sí hemos podido, ¿no? En la manera de lo posible, ¿no? Poder hacer estos ajustes anuales y sobre todo esto a veces va también de la mano con el desempeño que tenga el profesional o la profesional, ¿no? Mucho va de la mano con las iniciativas que pueda presentar, ¿no? Con los planes de acción que pueda desarrollar, con las responsabilidades, con las tareas que realmente pueda lograr obtener, ¿no? Entonces, si es que vemos por qué de repente en un sector sí y en otro sector no, yo entendería que a veces ya son las mismas políticas de la organización, ¿no? De las empresas, de los mismos sectores, ¿no? En temas de sueldos, a veces las organizaciones, ¿no? Tratan de hacer lo mejor posible, hacen sus propias investigaciones de mercado, ¿no? Cómo es que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, para los diferentes rubros, ¿no? Para una minera, para una empresa de repente del sector de consumo, ¿no? Para alguna empresa, no sé, de banca, por ejemplo, de finanzas, ¿no? No necesariamente son los mismos sueldos, ¿no? ¿Por qué? Porque también ¿no? te ayudan con algunos otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, no sé, movilidad, alimentación, ¿no? Algunas organizaciones, ¿no? Tienen el beneficio y reparten utilidades, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo de la organización, la verdad. Para serte súper sincera, es dependiendo de la organización. Pero mucho va de la mano con nuestro desempeño, ¿no? Si es que yo quisiera solicitar de repente algún aumento o que de repente se pueda
pueda ajustar, ¿no? Mi sueldo, va a ir, creería, ¿no? Mucho va de la mano con nuestro desempeño, ¿no? Con el performance que nosotros tengamos. Chicos, no sé si de repente Pedro o John de Muchas repente gracias, dice Jesús. de repente John creo que tiene una consulta, a ver si de repente también puede ayudarnos a participar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Soy la mamá de Marianne. Mi hija es sordita. Yo he tenido la oportunidad de llevar su CV al CONADIS, al Ministerio de Trabajo, y no dan una oportunidad a los sordos. Yo de verdad no sé a dónde más recurrir. Yo me he tomado el trabajo de ir empresa por empresa ahí en el Parque Industrial acá en Arequipa, dejando su CV. Ella es capaz de trabajar, lo ha demostrado, pero no los reciben. O dicen, venga después. Ahora, en eso del Ministerio de Trabajo, que hay un programa para los discapacitados, yo he ido personalmente, he hablado con las señoritas encargadas que estaban capacitando para colocarlos después a una empresa, según ellos. Hablé con ella y me indicaron de que Marianne ya no podía acceder a ese beneficio por cuanto ya había pasado la edad. Ella estaba cumpliendo 28 años para 29 y dijeron que no, que ya no podían apoyarla. Entonces yo digo, entonces, ¿cuál es la ayuda, lo que da el gobierno o el mismo CONADIS? Yo hablé con la señora Silvia Aguilar personalmente y le dije, y le entregué también el CV de Marianne. Hasta el día de hoy, nada, mire, se ha pasado cuánto tiempo y nada, y nada. Y ya se vino la pandemia y nada. Y es frustrante. ¿Por qué? Porque ellos se sienten mal. Dicen, por ejemplo, la mía, ¿no? Me dice, mamá, yo sorda, trabajo nada, nadie quiere sordos. ¿Yo para qué? Nada, nada. Entonces yo digo, el gobierno no hace nada. Las autoridades que tenemos tampoco hacen nada. En la OMAPEP, aquí en Mariano Melgar, tampoco. Yo he ido, he hablado con la señora, es más todavía, le dije, vengo a inscribirla al CIS a Mariano. No, todavía, ahorita no la han inscrito al CIS tampoco, porque dice que por la pandemia nadie se puede inscribir, nada de nada. Entonces, la verdad, yo sí me siento un poquito preocupada, triste, porque el hecho de que sean sordos no es para que no los reciban. Y ellos trabajan mejor que un oyente, mejor, y son más responsables. Quizás en la mañana también le envié a la Miss el CV de Marianne, quizás habrán visto ahí la experiencia laboral que ella tiene. Hola Lourdes, ¿qué tal? Mucho gusto. Te habla Jimena. Soy una persona, bueno, dentro del proyecto Señas que Unen. Bueno, el proyecto básicamente es, nosotros queremos limar esas brechas, ¿no? Por eso hacemos las capacitaciones que son para los chicos, para que realmente se preparen, ¿no? Para los puestos de trabajo, ¿no? Los CVs, las capacitaciones, de cómo hacer una buena entrevista, ¿no? Y paralelamente estamos haciendo webinars con empresas, ¿ya? Y los webinars lo que van a hacer es ayudar a incentivar a esas empresas a poder contratarlos. ¿Por qué contratar a las personas con discapacidad auditiva? ¿No? Y para ello hemos hecho esta bonita capacitación, ¿no? Lo que queremos es que los chicos se animen a participar en esas capacitaciones y junto con sus CVs, la iniciativa es armar perfiles, ¿no? Armar una página muy bonita, ¿no? Y con eso varias empresas estén bien interesados, ¿no? Gracias, Miss. Ojalá que sí, que los apoyen, porque en sí son buenos chicos.
Son buenos chicos y se merecen una oportunidad. Claro, Lourdes, más bien sí, aprovechando también para que los demás chicos también nos puedan enviar, hemos pasado un correíto y varios mensajes en WhatsApp, nos pueden ayudar enviando los perfiles de cada uno de ustedes, los CVs para poder de repente de la mano con las capacitadoras que son expertas en todo ese rubro, nos puedan ayudar de repente corrigiendo los CVs, ¿no? La idea es caminar de la mano, ¿no? Y darle un empujocito a las empresas también para que incentiven, ¿no? Incentiven esas contrataciones, Claro. ¿no? Yo le agradezco, Hola Kiko, de Lourdes, ¿cómo verdad le estás? agradezco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Te habla Sebastián, también de Señas que Unen. Quería solo agregar un comentario a lo de que dice Jime. La verdad no tenemos conocimiento cómo está trabajando el Estado con este tipo de oportunidades para las personas con discapacidad. Pero lo que sí hemos visto es que las empresas sí están poniendo de su parte para cada vez mejorar e incrementar las oportunidades laborales para personas con discapacidad. Claramente va a ir desde las empresas más grandes hasta las más chicas, porque sí hay un tema definitivamente de inversión y de capacitación, etcétera, de una preparación mayor para poder dar todas las condiciones necesarias para que personas con discapacidad puedan trabajar. Solo les pido que nosotros ya estamos tratando de hacer algo adicional para impulsar esto, pero solo les pido que tengan un poco de paciencia, que las cosas van a ir mejorando. Y lo mejor que pueden hacer es seguir incrementando ese CV, es seguir estudiando, seguir preparándose para mostrar que realmente tienen todas las capacidades para asumir un puesto. Y el resto, poco a poco, las empresas se van a ir dando cuenta que definitivamente de repente, en este caso, tener una persona con discapacidad auditiva es más productiva quizás que una persona oyente. Pero es un proceso, es algo que hay que estar impulsando y no perdiendo la fe y las ganas de seguir, de querer trabajar, ¿no? Eso es, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con este proyecto. Gracias. Gracias, señor Sebastián. Gracias. Gracias, chicos. Y de hecho, para poder responderte, Lourdes, de hecho sí recomendaría no solamente poder considerar a Conadis o a la Bolsa de Empleo de Oportunidades del Ministerio, ¿no? Porque nos encantaría, la verdad, ¿no? A nosotros como analistas o como consultores de selección de reclutamiento poder dar, ¿no? Oportunidades de crecimiento y de trabajo. La verdad es que a todos, ¿no? A todos los peruanos nos encantaría, pero lamentablemente a veces no se puede, no se puede porque son una posición, dos posiciones y para serte también súper sincera, a veces recibimos muchísimos CVs, ¿no? Entonces, para esto sí súper de acuerdo a lo que Sebastián les estaba indicando, ¿no? Hay que seguir preparándonos, hay que diseñar nuestro CV también, ¿no? Y justo espero que estas recomendaciones de todas maneras les pueda llegar, les pueda ayudar y sobre todo también a que puedan tener, ¿no? Estas plantillas para que en base a eso la información, ¿no? Esté diseñada, esté redactada, ¿no? De una manera adecuada para que otras empresas y sobre todo, ¿no? puedan ser considerados en los procesos de selección. Para este punto, sobre todo, lo que sí les podría recomendar es poder crearse de repente también algunos usuarios, ¿no? En las diferentes bolsas de empleo, ¿no? Por ejemplo, Boomerang, no sé si es que ahí, ¿no? De repente ya tengamos algún usuario, ¿no? Computrabajo, Aptitus, ¿no? Ingresar, justo lo que les recomendaba, ¿no? Ingresar a las bolsas de empleos de las organizaciones, ¿no? A veces se nos hace un poquito más fácil, ¿no? Poder yo ingresar a mi portal, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en Scotiabank, ingreso a mi portal con mi usuario y publico la posición, ¿no? Entonces, ahí de primera mano ustedes van a poder también revisar qué oportunidades tienen las empresas y sobre todo también van a poder, ¿no? Revisar la información acerca de la cultura, la organización, ¿no? Si es que es una empresa local o es una empresa global, ¿no? Justo todas las recomendaciones que ya le hemos estado dando, ¿no? Entonces, no solamente veamos, ¿no? Que Conadis y que el Ministerio, ¿no? de Trabajo solo nos brinda oportunidades, sino también hay otras oportunidades, hay otras bolsas de empleo en donde podemos crearnos usuarios.
en donde tenemos que estar presentes, ¿no? Y ahora muchísimo más, ¿no? En esta era digital, ¿no? En donde también tenemos que crearnos algunos perfiles en redes sociales, ¿no? Para empezar a seguirlos, para empezar a ver qué programas tienen, ¿no? Qué oportunidades tienen, y por ahí que también, ¿no? Posiblemente sea una opción, ¿no? Y por ahí empecemos este viaje a la empleabilidad. Ya, gracias. Gracias. Gracias, chicos, por participar en esta... Ah, no, John. ¿Quiere participar, John? Y John quiere participar. Sí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es John. Yo he estado viendo la exposición, he entendido cómo se puede hacer un CV. Bueno, te quería darle una opinión, ¿no? ¿Podrían agregarlo, por favor? Ah, no. Está muy... Ya está. Sí, dice, voy a decirlo otra vez, dice. He revisado yo la red de LinkedIn. La verdad es algo nuevo para mí. He visto que hay una guía para poder mejorar. Pero sí ha sido fácil de entender. Ha sido fácil de entender y poner la información. Pero yo he visto que el LinkedIn es como una información resumida. Pero como yo soy sordo, a veces no entiendo algunos términos técnicos, ¿no? Es un problema para mí entender. Yo veo que es LinkedIn, veo, digamos, la información que me pide, pero yo, por ejemplo, yo tengo experiencia de trabajo, tengo mucha experiencia de trabajo en distintas técnicas, ¿no? De carpintería, pero al ser sordo, por ejemplo, es importante para mí también poner mis estudios, ¿no? ¿Qué tipos de estudios voy a ir poniendo? En mi CV, yo puedo juntarlos de manera física. Yo puedo decir, ¿no? Mi experiencia, las habilidades que tengo, y mi CV hasta puede ser muy grande, ¿no? Pero es mío. Pero es distinto a ponerlo pues en internet, ¿no? Y a veces las empresas no saben lo que yo tengo. A veces ven mi experiencia y dicen, ¿tú has hecho todo eso? Yo les digo, sí, sí, es mi experiencia. Muchos van leyendo y dicen, wow, él tiene mucha experiencia, pero es diferente. Por ejemplo, los oyentes ven su CV y rápido consiguen trabajo. A veces nosotros tenemos mucha experiencia, pero por ser sordos ya eso baja mucho, creo. Pero entiendo que es la política de cada empresa, ¿no? Pero en el futuro le digo, ¿cómo podríamos ir consiguiendo más trabajo, ¿no? Depende de nuestro CV. Si, digamos, no tenemos título universitario, no hay títulos de estudio, pero sí tenemos mucha experiencia, incluso el CV puede ser muy extenso, ¿cómo podría ayudar, ¿no? Para que esta empresa sí quiera contratarnos y diga, wow, sí sabe muchísimo. Entonces, y para que esto sea más rápido, la búsqueda del trabajo sea más rápido. Cuando ven poco, a veces en unas empresas ven poca experiencia en el CV, lo dejan de lado y buscan a quien sí tenga, ¿no? Yo la verdad quisiera que esta empresa también nos haga crecer, ¿no? A cada uno, de su opinión, ¿no? Entiendo que puede ser así en cada empresa. Yo, por ejemplo, yo soy una persona sorda. ¿Sí? Perdón, ¿lo cortaron? Ya, continúa. Sí, perdón, escuché que me llamaron. Entonces, yo entiendo que quizás puede haber algún proyecto, ¿no? Que pueda agilizar un poco el trabajo, la búsqueda del trabajo, para que esto no sea tan lento, para que poco a poco esto también pueda ir mejorando, ¿no? La incorporación de las personas sordas con un CV con mucha experiencia, pero con poco certificado. Yo entiendo que muchas personas necesitan trabajo, yo quiero trabajo. Yo sé que hay personas que quieren contratar a personas, pero a veces el acceso a la experiencia de las personas sordas puede mejorar a que esta empresa, incluso la empresa puede mejorar con nuestra experiencia, porque nosotros sabemos muchísimas cosas. Entonces yo quisiera que las empresas no puedan saber de todo lo que nosotros aprendemos. Por ejemplo, igual decirle, ¿no? En qué cosas somos buenos, eh, decirle a la empresa, ¿no? ¿Qué significa? Poder explicarles, ¿no? ¿Qué significa? Que haya mucha unión entre la empresa y el trabajador,
que siga para adelante, que nuestros trabajos sean estables, que no nos contraten solamente por un trabajo, por un corto tiempo, que sean estables y que nuestro CV también siga creciendo en esa empresa. No quedarse solamente en el reglamento, en lo que dice el reglamento, nada más de contratar solamente una persona, ¿no? Solamente eso, hay mucha diferencia cuando contratan a personas sordas. Por ejemplo, cuando yo digo en una empresa, ¿no? Yo presento mi CV, presento mi experiencia y digo que los sueños que tengo, lo que quiero alcanzar, a las personas dicen, no, el reglamento dice eso, no, la ley no puede aceptar eso, o no, no, son sordos, es dificultoso comunicarse con sordos. Necesitas mucho conocimiento universitario. Entonces, yo entiendo eso. Yo pronto voy a ir estudiando en la universidad. Sé que voy a conseguir trabajo mucho más rápido. Pero por ahora, no, es muy difícil. Es muy difícil cuando solamente tenemos poco trabajo. En LinkedIn nos piden mucho eso. He visto que piden mucho conocimientos, no tanto experiencia, no tanto experiencia de trabajo. No es mi opinión, solamente es mi opinión, dice yo. Gracias, John. De hecho, LinkedIn es un CV online, ¿no? Tiene básicamente casi la misma estructura del modelo que les vamos a poder compartir, ¿no? Tiene la foto, tus datos, ¿no? Tiene este breve resumen, este párrafo, ¿no? Súper resumido, y empezamos ya con nuestra experiencia laboral, ¿no? Si es que tenemos mucha experiencia laboral, es más, LinkedIn, ¿no? Reconoce de repente cuando tenemos mucha experiencia laboral, ¿no? Inclusive hasta 10 o 20 empleos, ¿no? En nuestra experiencia, ya, ¿no? Con los mismos, ¿no? Con el mismo algoritmo, ¿no? Con la misma información que nosotros colocamos, ¿no? LinkedIn inclusive no lo recorta, pero sí sé que hay un botoncito, por ejemplo, donde dice mostrar más o mostrar menos, ¿no? Entonces, no necesariamente tú lo tienes que activar, sino ya es la misma plataforma que reconoce mucha información y en cierta manera lo recorta, pero no lo elimina, ojo. Sé que no elimina la información. Tú cuando, ¿no? Yo, por ejemplo, ingreso a tu perfil y veo, ¿no? Tu perfil, y yo si le doy clic, por ejemplo, a ese botoncito de mostrar más, voy a poder visualizar toda la experiencia laboral que tú has colocado, ¿no? Así que es la misma plataforma, no te preocupes, no de que no elimina la información. Sí la tiene, pero no para poder recortar un poco la información y que sea, ¿no? De manera visible, ¿no? Un poco más corta y pueda yo poder también revisar tus conocimientos, ¿no? Tu formación educativa, ¿no? Lo recorta en cierta manera, pero no te preocupes que no lo elimina. Ahora, por otro lado, si es que no contamos con alguna con alguna formación en la universidad, ¿no? O inclusive, ¿no? De repente tenemos nuestra formación técnica inconclusa o estudiando o cursando, sí te recomendaría de todas maneras que lo colocamos, ¿no? Hay que incluirlo de todas maneras. Y ahora, veamos también, y hay que ser súper, ¿no? Y hay que autoevaluarnos también y ver a qué posiciones estamos postulando, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que el aviso, ¿no? Nos solicita estudios conclusos, ¿no? En contabilidad, y yo estoy estudiando o, ¿no? De repente los tengo inconclusos, entonces lo más probable es que sí sea un criterio de exclusión, ¿no? Es que si es que esa posición sí necesita que ya, ¿no? La persona seleccionada o los participantes del proceso de selección sí tengan la carrera concluida, ¿no? Entonces sí hay que leer muchísimo también la información del aviso, ¿no? No solamente las funciones que va a desempeñar esa posición, sino también los requisitos, ¿no? ¿No? Si es que necesitan, ¿no? De repente alguna formación académica universitaria o de repente también técnica, ¿no? Los años de experiencia que también solicitan, ¿no? Súper importante. Si es que, por ejemplo, ¿no? Para una posición de analista me piden 5, 6 años, ¿no? Pues en la manera de lo posible hay que tratar de cumplir con esos años de experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente esto va a servir, ¿no? Que nos desempeñemos, ¿no? En la posición que están buscando, ¿no? Entonces, si es que yo recién acabo de terminar la universidad o el instituto y todavía inclusive no tengo experiencia, lo más probable, ¿no? Es que en esta oportunidad no podamos continuar en el proceso porque el perfil requiere tener años de experiencia,
¿no? Entonces, veamos también, ¿no? Este tema del inglés o algún otro, ¿no? Idioma, si es que solicitan también el conocimiento de alguna herramienta tecnológica, ¿no? Por ejemplo, Excel, el PowerPoint, ¿no? Y algunas herramientas de análisis de datos, bases de datos, ¿no? Entonces, hay que realmente poder leer primero a qué posición estamos postulando para poder recién ser considerados, ¿no? Hay que tener una postulación responsable, chicos. Y eso es a lo que tenemos que apuntar siempre, es que ser responsables en mi postulación para que realmente yo pueda participar o no del proceso. Nuevamente, quería comentar algo, Sebastián, nuevamente, y creo que lo comenté también en la capacitación anterior. Yo entiendo la dificultad que ustedes pueden pasar, definitivamente debe ser difícil conseguir trabajo, más difícil que lo normal quizás, ¿sí? Pero créanme que todos pasamos por lo mismo. Todos queremos tener súper experiencia y estar súper capacitados para un puesto y haber querido dar una buena entrevista, toman a otra persona. Todos pasamos por esta frustración y no es una vez, son varias veces. O sea, eso lo pasa todo el mundo. Y el único consejo que les puedo dar es que sigan preparándose para la oportunidad que se presente. A veces en una no sale, en la siguiente no sale, a la cuarta, quinta, de repente llegó la oportunidad que tenía que tocar, porque a veces es así. Y entender también que en el mercado no estamos solos y que hay muchas personas que también son muy capaces y tienen habilidades y que por más que uno piense que es el más capaz para eso, de repente hay una persona un poco más capaz. Pero de repente se dio la oportunidad de que en otro puesto de trabajo postulaste tú y no postularon todas las personas que postularon adicionalmente, no tienen todas las capacidades que tú tienes y finalmente tú sales ganador. Entonces, créanme nuevamente que esto le pasa a todos y que hay que siempre estar preparados para eso. Seguir incrementando el CV, seguir estudiando cosas, tratar de adquirir otro tipo de experiencias, etcétera, porque finalmente la oportunidad llega. A veces antes, a veces después, pero llega. Hola, creo que Pedro quería hablar. Pedro creo que estaba levantando la mano. Jessy, tu audio está Jessica, apagado. sí, estás en mute. Perdón, perdón. Él estaba diciendo, no, Pedro, buenas tardes a todos. Hace mucho tiempo cuando terminé el trabajo, yo quise ingresar a la universidad, estaba pensando qué podía hacer. Luego vi que había una escuela, ¿no? De computación. Había un profesor, el director, ¿no? Que estaba allí. Fue y empezaba a decir, bueno, él es una persona sorda, ¿cómo puedo ayudarte? Me dio acceso, ¿no? Porque estos conocimientos son muy profundos, ¿no? El tema de la tecnología y la computación. Y me dijo, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, porque entiendo que puede ser difícil para algunas personas aprender. Yo dije, wow, sí, genial, gracias, acepto. Entonces yo ingresé a la universidad, era la única persona sorda, todos eran oyentes, yo era la única persona sorda en la escuela. Entonces empecé a aprender computación. Yo decía que no entiendo, esto es muy difícil, son números, son términos difíciles, yo soy sordo, son cosas nuevas para mí. Pero luego el profesor, pues con las voces me decían, Pedro, tú, me hizo esta señora, dije, ¿qué? Tú eres muy burro, me dijo. Entonces yo dije, ¿qué me está diciendo? Fui paciente, ¿no? Otro profesor me dijo, Pedro, tú no puedes aprender nada, lo haces todo mal. Yo dije, ¿qué? Bueno, tuve 3 profesores
que me dijeron esas cosas. Yo la verdad quise no darle mucha importancia. Yo dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Ahora la verdad, bueno, traté de no darle importancia y seguí pensando, ¿no? ¿Qué más puedo hacer si las personas me dicen eso? 8 meses estuve estudiando. Y bueno, es lo que puedo aprender. Luego mi hermana me ayudó a mí y me dijo, bueno, ¿qué puedes hacer? Puedes cambiar de escuela, me quiso dar otras opciones, ¿no? Para poder hacer, para poder terminar y tener un diploma, un certificado de eso, porque entiendo que se necesitan pruebas de lo que he aprendido. Pero algunos leen mis certificados, leen lo que he aprendido, pero luego leen que soy sordo y me votan, no me aceptan. Dicen, no, es que tú eres sordo, no puedes aprender, no puedes trabajar con nosotros. Yo digo, ¿qué? ¿Pero por qué? Si yo pienso que eso no es un problema, o sea, yo conozco la información, yo sé de qué se trata el trabajo, pero me dicen que no, soy sordo y por eso no pueden darme la oportunidad. 6 años he estado intentando con eso. Luego apareció la pandemia, el COVID. Así que ya fue mucho más difícil, ¿no? A mí incluso me votaron. Me dijeron que por eso la empresa necesita trabajar, pues, el trabajo es distinto y no podemos hacerlo contigo. Yo la verdad me quedé callado. No sabía más qué hacer ya. Y eso me ha pasado desde ese tiempo. Yo ahora no tengo ningún trabajo. Lo he perdido por eso. Sí, terminó su intervención de Pedro. Sí, bueno, gracias Pedro por querer participar. Gracias chicos, gracias John, gracias Jesús. Bueno, nosotros lo que queremos es sacar el proyecto adelante, ¿no? Muy de parte de las capacitaciones también incentivar a las empresas para que también les den oportunidades de trabajo, ¿no? Más bien, bueno, ya llegamos al final de la capacitación, ¿no? Agradecerlos a todos por participar y porfa, no se olviden de enviar los perfiles a los chicos que faltan y también los CVs. Igual en el transcurso de la semana vamos a enviarles una plantilla ya de CV para que por ahí poder ayudarlos a armar un bonito CV. ¿Ya? Y nada, chicos, ya nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde. Cualquier cosita, igual, escríbame a mí, o a Andrea Ábalos, o al correíto que tenemos de Señas que Une. Nada, muchísimas gracias. No sé si, Andrea, tengas algo que decir. Sí, algo súper chiquitito nada más para cerrar. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Justo lo que les comentaba al inicio, este viaje a la empleabilidad, a poder encontrar la posición de tus sueños, a poder desarrollarte en el área que más te gusta, en el área que más te apasiona, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, muchas veces vamos a recibir, ¿no? Muchos no, pero va a llegar un momento en el que sí recibamos ese sí, ese gran anhelado sí. Así que lo que les recomiendo muchísimo es que hay que seguir preparándonos, ¿no? Hay que seguir con actitud, ¿no? Con optimismo, con ser positivos, ¿no? Siempre atraer las cosas buenas para nosotros y hay que seguir desarrollándonos, preparando, aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprendiendo y sobre todo con estas herramientas que ya Cami la semana pasada, yo el día de hoy y ya la próxima sesión, ¿no? Les vamos a estar brindando, van a poder lograrlo, Así que muchísimas gracias, espero que estos consejos, estas recomendaciones realmente les sirvan de mucho. Gracias.